Continuamos con Paneo Semanal en esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. También en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, tenemos aquí a nuestro invitado que es, primero, un amigo, hermano, compañero de mil batallas. Hemos estado en aceras, en la misma acera, en acera del frente y en la calle también. Así que, pero es el doctor Fidel Alberto Tavares, dirigente connotado del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a hablar de algunos temas que están en la palestra sobre esa organización política. Hay unos diferendos que son ya de dominio público por algunas situaciones y decisiones que ha tomado los organismos dirigenciales de ese partido. Bienvenido, Alberto. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Eliseo, Polanco y bueno, a todos los amigos que siguen este programa a través de esta plataforma poderosa, ¿verdad? De gran difusión nacional y mundial. Así es. Como es la comunicación en estos días. Bueno, Alberto, vamos entonces a entrar en materia, porque contigo no hay que hacer mucho rodeo porque tú eres de la casa. Cuéntanos, hemos visto que el PRM a través de sus organismos dirigenciales ha tomado, primero decidió proponer a la, tú me vas corrigiendo en el camino, si me voy equivocando con las denominaciones, sobre todo los organismos, decidió proponer a su comisión ejecutiva, decidió proponer al organismo máximo de dirección, que es el Comité Nacional, o Ejecutivo Nacional, me parece. Comité Nacional. Comité Nacional. Se llama así, a su Comité PRM. Nacional, el método de selección para el cambio de la convención que va a celebrar, donde se van a elegir las nuevas autoridades, sea por voto mediante delegados. A esto se le precedió una modificación estatutaria en donde se incluyó ese método como uno de los métodos válidos para seleccionar a las autoridades en los estatutos del PRM. Entonces, ustedes tienen una serie de unos cuestionamientos legales. ¿Cuáles son? ¿En qué se basan? Y explícanos, por favor. Bueno, lo primero que quiero decir para todos los amigos que nos ven y nos escuchan es que esto hay que verlo no solo en el contexto de una disputa a lo interno de un partido político, porque es que de una vez se ve, no, mira, ya están otra vez, son los mismos PRDistas que se están matando, y entonces la gente lo trivializa. Trivializa, ¿verdad? Una cuestión que es de interés fundamental para el proceso democrático de la República Dominicana. Esto es de interés fundamental. ¿Por qué? Porque en el año 2010, en la Constitución del 26 de enero de 2010, se constitucionalizó la actuación de los partidos políticos. Entonces, anteriormente, los partidos políticos se regían por la ley electoral. Pero a partir del 2010 ya hubo un mandato de la Constitución que le dijo cómo tenían que circunscribir sus actuaciones. Incluso estableció unos valores como la democracia interna. Exacto. Y la transparencia. Y la transparencia. En el artículo 216 de la Constitución. Entonces, ya eso no está sujeto ni siquiera al legislador ordinario. Ni siquiera quieren venir bueno, que este partido tiene mayoría y quiere cambiar la ley 3318 sobre partidos políticos, incluirle otras cosas que soslayen o que contradigan la disposición constitucional, ya ahí no sería válido, porque el principio de supremacía constitucional está establecido en la propia Carta Magna y en toda la jurisprudencia. Artículo 6 de la Constitución. Exactamente, en toda la jurisprudencia constitucional. Entonces, comenzando por ahí, para que los amigos que nos escuchan y nos ven entiendan que esto no es una rebatiña de Alberto Tavares contra Carolina Mejía, de Guido Gómez contra José Ignacio Paliza
o que esto es un asunto que se le quiere hacer la vida difícil al presidente, que el partido, que hay un sector del partido que no está apoyando al gobierno, que esto es un momento de apoyar al gobierno y no tener otras cosas. No. Esto es un asunto de defender valores y principios democráticos por los que el país ha luchado y que se han conseguido como conquistas precisamente producto del esfuerzo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y del liderazgo de José Francisco Peña Gómez, que se traduce entonces al PRM como heredero político del doctor Peña Gómez y del antiguo PRD, del PRD sano, ¿verdad? Del PRD de valores, no del PRD que se pervirtió con un tema de búsqueda de ventajas para dirigentes o de imponer posiciones para lograr objetivos mediatos, objetivos puntuales del llamado pragmatismo. Entonces, lo que nosotros cuestionamos de Miguel Vargas, por ejemplo, en el PRD, ese pragmatismo a ultranza, que esto es lo que conviene, esto es lo que vamos a hacer, porque la coyuntura dice esto, entonces ahora es lo que se está invocando para justificar este tipo de actuación antidemocrática. Entonces, partiendo de ahí, la propia Constitución dice que los partidos tienen que someterse a una regla de democracia interna y de transparencia. Pero, aparte de eso, entonces, ya en 2010 tuvimos esa conceptualización constitucional. Ya está dentro de la dogmática de la Constitución el tema de la democracia interna de los partidos como un principio inamovible. Pero entonces viene el 2018 y el PRM es uno de los partidos que lleva la voz cantante para aprobar una ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Entonces, el PRM es uno de los mayores compromisarios de los preceptos de la ley 3318, que lo que hizo fue adaptar a la ley sustantiva lo establecido por la Constitución de la República, como a la ley adjetiva, pero introducir lo que se estableció la ley sustantiva, que es la Constitución. Exacto, pero déjame hacerte una pregunta, porque hay que recordarle a nuestros oyentes, ¿cómo fue que se eligieron las autoridades en el 2018? Fue que se hizo el proceso antes de la ley del partido. Eso en el 2015 las autoridades del PRM actuales. Del PRM, exacto. Antes de la ley. ¿Cómo se eligieron? Como establecen los estatutos. Proceso abierto. Que son estos, los estatutos del partido. Que dice en su artículo 106, eso está en internet, para los que quieran dar seguimiento. Dice en el artículo 106 que los cargos de presidente, vicepresidente, vicepresidentes y subsecretarios generales en todos los niveles orgánicos se elegirán por el voto universal, directo y secreto. Eso fue de la militancia. En 2015. Esto es 2015. ¿Y en el 2018 cómo se eligieron? Así mismo también. Y en el 2018, respetando el texto de nuestros estatutos, se eligieron así el compañero José Ignacio Paliza, compañera Carolina Mejía y todos los demás dirigentes. Que fueron electos, voy a repetir, por voto directo. Directo, universal y secreto, pero no solo ellos, sino también todos los dirigentes nacionales del PRM que están actualmente en cargos, muchos de los cuales se sienten cómodos con esta idea. Sí, la mayoría son funcionarios y muchos de los cuales se sienten cómodos con la idea de que por el dedo de una convención de delegados lo dejen 4 años más ahí como dirigentes, sin tener que validarse ante la base, como fue la primera vez que se establecieron. ¿Y la segunda? No, la primera, porque hemos tenido 15, una sola. Pero en el 18... No, porque en el 15 fue que aprobamos los estatutos. Ajá, pero en el 18 eligieron autoridades. En el 18 se establecen las autoridades. Exacto. Que se vencen ahora en 2022. Sí, porque son 4 años. Exacto. Exactamente. Entonces, aunque hay algunos de esos compañeros, tal vez la mayoría, que se sientan cómodos con que por el dedo lo dejen 4 años más, eso no es lo que establece ni la Constitución, ni los estatutos, ni la jurisprudencia constitucional,
ni del Tribunal Superior Electoral. Entonces, miren, para que la gente esté clara de que esto no es de que no, que hay un grupito que está reclamando. ¿Por qué que no quieren hacer? ¿Por qué el cambio? Porque tiene que haber una razón política No, para eso. la razón es la siguiente. Como los compañeros que están al frente del partido, llámese José Ignacio Paliza y Carolina Mejía principalmente, no han podido, para decirlo de una forma eufemística, no han podido darle respuesta a los requerimientos de la base del partido en relación a su participación en el gobierno y en relación a la atención que tienen que tener los militantes de un partido cuando su organización llega al poder. Entonces ellos han perdido su base de aceptación y por vía de consecuencia la legitimidad de su liderazgo. Entonces, como ellos están conscientes de eso y los que lo patrocinan a ellos, dígase los dos principales líderes del partido, el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, no quieren que exponerse a la base porque la base va a pasar factura. Entonces va a elegir, no necesariamente porque se diga que Guido, que tiene actualmente, según encuestas que hemos visto, un 60% frente a José Ignacio Paliza oscilando un 30%, sino que cualquier dirigente. Pero Paliza dice que es al revés, publicó unos números. No, 85. Sí, pero eso no se lo cree ni él mismo, y es muy evidente. Pero cualquier dirigente que tenga el compromiso de representar la base del partido a la militancia desde una posición ejecutiva en el partido va a conectar directamente con la base. Independientemente, Guido es quien tiene ahora mismo ese alto posicionamiento para presidente del partido, pero pudo haber sido otro, pero también para las posiciones de secretario general también. Porque lo que se quiere, y si ustedes abren micrófonos aquí, pueden hacerlo más adelante para que hablen los PRMistas de la base. Lo que se quiere es tener un presidente y un secretario general o una presidenta o una secretaria general que puedan dedicarse al trabajo partidario. No es solo porque el compañero Paliza o la compañera Carolina lo hayan hecho mal, no es solo eso, es que ellos no le han dicho a la militancia del partido que van a renunciar. Que pienso que a mi entender, sí. Yo no soy del PRM, pero a mi entender ellos no han hecho un mal trabajo. De hecho, el partido ganó. Bueno, ahí hay un tema. Ellos no hicieron un mal trabajo para que el partido gane. Exacto, el problema ha sido después de que ganaron. El problema ha sido que después que el partido ganó, ya no han hecho ningún trabajo, ni bueno ni malo. No han hecho nada. No, porque están gobernando. Están en sus funciones de gobierno. Usted puede decir, usted evaluar a José Ignacio Paliza, por ejemplo, comparándolo con José Ramón Peralta, creo que supera una actuación porque ha habido mucha gente en el gobierno de la que se han dicho cosas. Yo no he escuchado nada que cuestione las actuaciones como funcionario del compañero Paliza. Yo creo que comparado con el anterior que estaba, es superior como ministro administrativo de la presidencia porque tiene la parte moral, no ha sido cuestionada y es un hombre que le está sirviendo al presidente como esa función que, dicho sea de paso, entre paréntesis, eso no debiera llamarse ministerio porque originalmente eso era un secretariado, eso nunca fue una secretaría de Estado y por tanto no debió traducirse a ministerio administrativo, sino eso debió seguir siendo secretariado administrativo de la presidencia porque no era una secretaría de Estado, pero es un tema conceptual que no viene al caso. Lo que quiero decir es que el compañero Paliza como ministro administrativo de la presidencia es incuestionable. Carolina Mejía como alcaldesa del distrito, puede haber quien desapruebe su gestión, pero no he escuchado yo una avalancha de cuestionamientos a su gestión y mucho menos tocar temas que tengan que ver con su honorabilidad, con un desempeño decente, honesto y eficaz de su gestión. Entonces el problema no es que ellos son malos,
El problema es que no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Exacto. Entonces, los compañeros se preguntan, si resulta evidente que esos compañeros no pueden hacer las dos cosas y ellos no le han dicho al país, ni le han dicho a la militancia del partido, por ejemplo, en el caso del compañero Paliza, voy a renunciar al Ministerio Administrativo de la Presidencia para dedicarme al partido y que lo haga. O Carolina que diga, a partir de ahora el vicealcalde de la capital es que va a coger la rienda del ayuntamiento porque yo me voy a dedicar a mi partido. No lo han dicho. O tomo licencia de la Secretaría del partido porque me voy a dedicar a desempeñar mi función. No, porque si toma licencia, entonces no puede presentarle aspiraciones de nuevo al partido, porque si toma licencia por eso, es porque no está en capacidad. Lo que yo entiendo que debió haber sucedido fue eso. Exacto. Al llegar a la posición. Al llegar a la posición y entonces. Porque es incompatible, como lo que tú estás diciendo. El PRM tiene 5 presidentes en funciones. 5. 5 presidentes. 5 presidentes en funciones. Y tiene. 5 casi cargos, casi. Y tiene. No, casi cargos no, porque eso es de nombre ahí. Eso no tiene poder ninguno. Y tiene varios vicepresidentes. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? El compañero Paliza perfectamente pudo haber delegado en uno de esos vicepresidentes o en uno de esos presidentes en función de la conducción del partido, el partido estuviera funcionando, porque ¿qué es lo que sucede? O asignarle atribuciones a los 5. O asignarle atribuciones. Usted encárguese del asunto de la base. Y que el partido estuviera funcionando, pero el partido no está funcionando. Mire, ningún local del PRM en el país se abre regularmente, los que existen. Hay muchos lugares, por ejemplo, en Sánchez Ramírez no hay un local del PRM, un sitio emblemático del partido y donde hay un senador actualmente que tiene una altísima valoración para repetir como senador. Incluso se proyecta como el próximo presidente del Senado, por su manejo en el Senado y por su alta popularidad en Sánchez Ramírez. Por ahí no hay un local del PRM. En la mayoría de los municipios no hay local del partido y donde hay no se abre el local. ¿Y qué hace el PRM con todos esos millones que recibe? Bueno, eso habría que preguntárselo a los compañeros Paliza y Carolina, porque a mí me dijo Yayo San Lobatón en una reunión que tuvimos de supuesto acercamiento para ver si se le buscaba una salida política a la situación interna, y él me dijo a mí de frente en su salón de conferencia de aduanas, que fue que se hizo la reunión, que el PRM no podía hacer convención porque ¿cómo nosotros vamos a gastar 10 millones de pesos en una convención cuando ese dinero se puede coger para otra cosa? Entonces yo me pregunto, y él es el director de finanzas del PRM, o sea, está hablando a gente que sabe. Entonces, ¿y cuesta 10 millones nada más eso? Bueno, él mencionó 10 millones. Es una chilata. Él mencionó 10 millones, pero yo me pregunto, este año solamente por la Junta Central Electoral el partido va a recibir cerca de 300 millones. No menos de 250. O sea que es un 3.3% de lo que le toca. Entonces, si nosotros en el 2018, un partido que no estábamos como mayoritario, no recibíamos dinero como mayoritario, no teníamos grandes aportes del empresariado ni de nadie, porque todavía no estaba una perspectiva clara de si iríamos al poder, porque todavía el 2018 el PLD estaba fuerte y estaba unido. No teníamos posiciones de poder. Hicimos una convención, apareció el dinero para hacer la convención, quedó bien, no hubo problema en ningún lado y están esas autoridades que están ahí. Ahora en el 2022 no podemos gastar 10 millones de pesos. Entonces yo le dije al compañero Yayo que no insulte mi inteligencia, porque así no puede ser. O sea, no, pero también tipo de argumentos. Recuerda que el secretario de organización de Línea Ascensión dijo que era por un tema de la guerra de Ucrania. De la guerra de Ucrania. No era el momento apropiado. Entonces yo públicamente le pregunté al distinguido compañero de Línea Ascensión si es que del dinero que está recibiendo el partido de la Junta lo están mandando a Ucrania para socorrer los dominicanos que estén allí, o miembros del partido que estén allí. Creo que no quedan ya. Exacto, en ese tiempo, en ese momento, si era para eso, o si se le estaba sacando ese dinero para socorrer a los ucranianos o facilitándole en temas logísticos, lo que sea.
Porque ¿qué tiene que ver que hay una guerra en Ucrania para nosotros organizar un proceso que la ley ordena y manda que hay que hacerlo y que el partido tiene el dinero que da la Junta Central Electoral para las actividades propias del partido? ¿Qué más adecuado puede ser la forma de invertir el dinero de un partido que garantizar un proceso de relevo de sus autoridades internas con un proceso democrático donde participe la base de su partido, que además no es un deseo, es un mandato específico de la ley 3318? ¿Y cómo tú ves? Porque después, en el último segmento, vamos a analizar a nivel de tribunales por dónde, por dónde va esto. Pero antes de eso, yo quiero que tú me hagas como un ejercicio de proyección a futuro para el PRM, si no logran superar este bache, este impasse o esta diferencia de forma satisfactoria. ¿Qué tú vislumbras en el futuro cercano si esto no tiene una solución pacífica? Mira, si el PRM, las altas autoridades del partido, no reaccionan a tiempo, se va a quebrantar la unidad del partido. No hay forma de resolver eso. Se va a quebrantar la unidad del partido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los compañeros no se sienten a gusto con su participación en el gobierno, con el trato que se le está dando en el gobierno. Fíjense que hasta los propios senadores, la semana pasada, boicotearon una reunión del Senado, los senadores del PRM, para llamar la atención del presidente. Y anteayer, el presidente se reunió con ellos. El presidente se reunió de urgencia con ellos en la noche en Palacio, porque al día siguiente había una convocatoria también de una sesión del Senado, y ya el presidente del Senado, la mayoría de los senadores del PRM le habían dicho que no iban a ir hasta que no recibieran otro trato de los funcionarios del gobierno. Entonces, rápidamente se montó una reunión en Palacio y ahí les pusieron la situación al presidente. El presidente dijo que iba a tomar ciertas medidas, pero que por favor fueran a la sesión y que el Senado siguiera trabajando. Entonces al otro día se sesionó y se logró hacer lo que se iba a hacer en esa sesión del Senado. Pero incluso hubo unas declaraciones del senador de Montecristi, en la cual él, creo que fueron primera plana hoy, en el periódico Hoy, me parece que salió. Donde él decía que el propósito de la reunión era para tratar el tema de la reforma constitucional. Bueno, eso fue tal vez lo que se consensuó a nivel para la opinión pública. Sí, mediático. El manejo. Pero no, ahí se habló porque he conversado con varios senadores. Yo he conversado con varios senadores del partido sobre el tema. Ahí se habló primero del trato que están dando los funcionarios a los senadores y sobre todo el manejo de la agenda del presidente cuando va a las provincias. Porque circuló un audio del senador de Monteplata quejándose amargamente porque en la última visita del presidente de la República, que hace apenas una semana a Monteplata, hubieron alrededor de 13 actividades y a él no lo dejaban hablar en ninguna. Y al final, en Vallaguana... Se hace una actividad provincial, entonces el senador no habla. No lo dejan hablar, ni siquiera Dios ponerse mío. Muy cerca del presidente. Entonces, en Vallaguana, él dijo, yo he luchado por esta carretera y a mí hay que dejarme hablar. Eso está un audio que está circulando en las redes sociales. Eso es fácil, eso nada más lo buscan ahí. Yo aquí voy a hablar, aunque sea a la mala, aunque esté arrebatándole el micrófono a quien sea, y entonces al final lo dejaron hablar en esa sola actividad. Entonces, todo ese disgusto que hay entre los senadores del partido se le expresó al presidente. Ya la senadora Ginés Burnigal de Puerto Plata también se hizo eco lo vi esta semana. De lo que el senador por Monseñor Noel, Héctor Acosta, el Torito, había venido denunciando que los senadores no le cogían las llamadas. Entonces, la senadora Ginés Burnigal dijo que el presidente de la República era más fácil de ser contactado por los senadores que por un funcionario. Entonces, fíjense ustedes dónde está la situación actual del PRM, que los senadores, que son la máxima autoridad en las provincias y la máxima representación del partido en las provincias, porque es el funcionario electo del partido más representativo, tienen dificultades
hasta para un manejo, para una comunicación mínima con los funcionarios del gobierno. Imagínense usted los compañeros de la base. Ahora, Alberto. Para poder lograr un empleo, para poder lograr un contacto con un funcionario, aunque sea de quinta categoría, las dificultades que tiene. Entonces, esta situación interna del partido, que los compañeros no se le ha dado el trato adecuado en el gobierno, no se le ha dado la mayoría su empleo, su espacio, su oportunidad. Y entonces tampoco se le quiere reconocer un derecho legítimo que le da la Constitución, elegir y ser elegido, y a participar en un partido con derecho de afiliado para decidir quiénes van a ser sus autoridades. Eso es un cóctel que no lo aguanta nadie. Entonces, el más interesado en que esto se resuelva debe ser el presidente Luis Abinader, que todavía conserva un amplio liderazgo dentro de la base del partido y una alta aceptación en la sociedad. Todavía tiene posibilidades de convertirse en el presidente de la República a partir del 2024. ¿Y qué ha dicho el presidente Abinader? El presidente Abinader, lo que anda circulando es un video de lo que él decía sobre este tipo de convenciones amañadas y por el dedo cuando estábamos en el PRD. Eso es lo que ha circulado. Él sobre esto no ha dicho nada, pero todo el mundo sabe que en el PRM no se mueve nada que no sea autorizado por él. De modo que él está conteste 100% con esto y presidió la Convención Nacional Extraordinaria donde se aprobaron esos nuevos estatutos con esa modalidad de convención de delegados que nosotros desde antes de aprobarlo lo estamos impugnando internamente en el partido y que luego de aprobarlo, entonces acudimos al Tribunal Superior Electoral con una acción de impugnación que está pendiente de ser conocida. Deja ese punto ahí, que cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de lo que está sucediendo a nivel de tribunales y cuáles son los movimientos que hay en el tema, en ese foro. Pero para cerrar ese punto, el presidente Luis Abinader, lo quiero reiterar, debe ser el más interesado en que esto no siga adelante, porque él va a perder su liderazgo dentro del partido. Si no se resuelve esto, va también a perder la posibilidad de la reelección y el partido como tal de tener un papel airoso en las elecciones de 2024. Eso tiene que estar claro para todos. Bueno, vámonos a la pausa, no le cambien que volvemos con este tema al regreso. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Alberto, esto está en los tribunales, como concluimos en el segmento pasado. Las acciones que has emprendido o que ha emprendido tu corriente, ¿cuáles son y en qué nivel están? Bueno, actualmente hay una acción de impugnación contra la Asamblea Nacional Extraordinaria que aprobó los estatutos, porque ese es el árbol dañado. El germen de la contaminación política. Entonces estamos impugnando esa convención extraordinaria que fue totalmente irregular y antidemocrática y en violación del debido proceso que establece la Constitución. Y por vía de consecuencia, entonces, todas las demás actuaciones derivadas, como son la reunión de la dirección ejecutiva, que escogió el modelo de convención de delegados, y la reunión del Comité Nacional de moderno en su directiva, no tiene la más mínima posibilidad de legalmente ganar esta situación, nada más mínima. Si se diera un caso eventual, hipotético, improbable, de que por la razón que fuere, consiguen una sentencia favorable en el Tribunal Superior Electoral, es prácticamente imposible que lo consigan en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque sería ese órgano que está establecido en la Constitución de 2010 y que
tiene un prestigio en la sociedad, sería desmontar toda su jurisprudencia constitucional respecto a cómo debe organizarse la vida interna de los Explícanos un poquito partidos. eso. Interesante. Sí, bueno, el Tribunal Constitucional ha establecido de manera reiterada que los afiliados a los partidos políticos deben garantizarse plena estatutos que decían que usted tenía derecho a elegir y ser elegido mediante una convención democrática por voto directo, universal y secreto. Elige, porque son los delegados. Pero a los delegados tampoco lo elige la base. No, tampoco. Es una ¿Y cuánta gente integra esa comisión? No, la Comisión de Elecciones Internas, yo te voy a decir los no. Entiendo la idea de que a los delegados lo cogió la base. Exactamente. Sí. No. Lo dice claro el reglamento. Los delegados ni siquiera lo ha escogido. Lo va a escoger la dirección. Que son ad hoc para el proceso. Para el proceso. Ay, Dios lo mío. va a escoger la Comisión de Elecciones Internas oportunamente, así dice el reglamento. Que no dice cuándo tampoco. No dice cuándo. Ni con un plazo ni con establecido. Un plazo, no. Y se dará a conocer oportunamente, al igual que el cronograma. Cronograma para la convención, cuando uno va y busca, uno cree que va a entrar un cronograma, no. Se autoriza a la Comisión de Elecciones Sin respetar plazos razonables, porque no habla nada de eso. No, que nada de eso tiene que Dios. ver. O sea, el PRM es el partido oficial, el partido de gobierno, no tiene que someterte a ningún precepto constitucional. De que de plazos razonables, de debido proceso, de transparencia, no, nada de eso. Somos el gobierno, nosotros somos los genios. Nosotros somos los que ganamos las elecciones, nosotros somos los que disponemos y lo que nosotros hagamos, eso es. Ese es el criterio que está prevaleciendo. Yo te voy a decir cuáles son los miembros de la Comisión de Elecciones Internas para ver si ahí puede haber quien se pueda interesar en garantizar democracia interna. De Línea Ascensión Burgos, presidente, ministro de Obras Públicas. Salvador Ramos, vicepresidente, director de ONAPI. Rafael Santos Badía, secretario, director de Infotep. Orlando Remera, miembro, ministro de Medio Ambiente. Sara Paulino, miembro, embajador en Guatemala. Darío Castillo Lugo, miembro, ministro de Administración Pública. Gianilda Vázquez, miembro, ministra sin cartera, con asiento en el Palacio Nacional. Pedro Quesada, miembro, ese creo que está en el metro, pero en la óptica. Robert Arias, miembro, vocero de los regidores del PRM en Santo Domingo Este y parte de la nomenclatura de los que está de acuerdo con la Convención de Delegados, que no tiene problema con eso. Jaime Marte Martínez. Sí, general, el mayor general retirado. Sí, pero no se le conocía en esas lides. O sea, el mayor general Jaime Marte Martínez ahora va a ser retirado, digo, perdón. Sí. Que es presidente del Consejo Nacional de Drogas. O sea, funcionario, presidente del Consejo Nacional de Drogas, funcionario. Y va a organizar la convención. Sí, entonces, Dionisio de los Santos, ese estaba como funcionario en Obras Públicas, no sé si sigue ahí todavía, pero es un funcionario del gobierno, Dionisio de los Santos. Lo conozco muy bien, un buen compañero.
al igual que Rafael Santos Badía. No, el mayor general Jaime Marte Martínez, una persona muy correcta. Sí. Muy... Vamos a decir que todos son correctos y todos son buenos compañeros. Yo lo digo porque lo conozco. Exacto. Rafael Santos Badía, uno también, una persona de los mejores funcionarios que tiene el gobierno. Está haciendo muy buen trabajo. Director de Infotel, un excelente trabajo. Que dicho sea de paso, le resolvería un gran problema al presidente si lo considerara para presidente del Consejo de la Seguridad Social. Pero bueno, ese no es el tema. Íñigo Larrazábal, miembro, ese es un español que parece que se nacionalizó ya dominicano, que es de los estrategas, de los armadores de este gran despropósito. Hay hasta españoles ahí. Hay hasta españoles, sí. Lo que no hay gente de la base. Lo que no hay de la base. Sí. Entonces, esas personas que yo les mencioné a ustedes son los que van a escoger los delegados. Que a su vez van a escoger al presidente al secretario general en una convención que se va a anunciar aparte, que no está en el reglamento, en una fecha que se va a anunciar aparte. Ok, oportunamente. ¿Pero oportunamente para quién? Oportunamente para ellos, sí. para los que están decidiendo eso, no para que no haya tiempo ni siquiera de reclamar nada. Entonces, miren lo que dice la ley 3318, que el PRM fue de los auspiciadores de esa ley, sobre la redacción de los estatutos. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos redactarán sus estatutos de conformidad con la Constitución. La presente ley sin perjuicio de otras leyes que regulan aspectos específicos. Los principios establecidos en las reglas estatutarias estarán orientados a, artículo 26, párrafo 1, garantizar la democracia interna. Si de lo que estamos hablando de esto es democracia interna, déjame, porque me ha chocado bastante, porque hasta ahora, te lo digo, y yo me considero alguien medianamente informado, yo pensaba que a los delegados lo iba a escoger la base, y que estos a su vez eran los que iban a escoger a las autoridades. Pero ese proyecto... Pues tú estás pensando en un modelo tipo PLD, que la base escogió los miembros del Comité Central. Y ellos a su vez escogieron a las otras autoridades. Por delegación del Comité Central. Porque así que funciona la democracia. Yo escojo a los diputados. Cuando es de segundo grado. Yo escojo una democracia representativa. Cuando es indirecta. Representativa. Sí. Yo escojo a los senadores o diputados y ellos a mí me representan en el proceso de elaboración de las leyes. Exacto. Y en los partidos yo escojo los integrantes de un organismo que se convierte en un organismo máximo. Y entonces, por delegación, escoge a las autoridades. Exacto. Pero aquí no es así. Ni es así. ¿Y quién escogió a esos miembros de esa comisión? Eso fue en una convención extraordinaria que se escogió. Eso se votó. Sí. Tengo entendido que sí. Originalmente, no sé si son los mismos que están, esa parte tenemos que revisarla. Sí. Si son los mismos que se escogieron originalmente. Sí, pues yo tengo que ver dónde que esto se conecta con la base. Estoy buscando algún punto. No. Y de legitimidad. No, porque es que aunque esta comisión de elecciones internas hayan sido designados legalmente, en los estatutos ni ningún estamento le da el derecho de ellos decidir cómo la base va a ejercer su derecho a la representación en una convención ordinaria, porque estamos hablando de un proceso nuevo, pero además estamos hablando que están montando una convención ordinaria con unos nuevos estatutos, o sea, no con las reglas anteriores. Entonces, ¿qué dice? Aquí habla... Cierto, porque ellos fueron escogidos con el sistema anterior. Con el sistema anterior. Esa es otra situación. Entonces, dice claro que tiene que ser mediante el respeto a la democracia interna, la igualdad de derechos. Eso es el párrafo 1 de la ley 3318. Igualdad de derechos y deberes de los miembros y ejercicio político transparente. Pues todo eso dice la ley 3318. Que entonces los que hicieron esto, cuando se está hablando de esto, lo que tienen es que bajar la cabeza. Entonces, contenido de los estatutos, artículo 27. Aquí dice, requisitos previos, forma y plazo de la convocatoria de sus organismos de dirección, asambleas y otros eventos. El procedimiento para la renovación, miren, esto es
el numeral 4 del artículo 27. De la ley 3318, 3318 sobre que es partido, aplicable a movimiento, lo del agrupaciones PRM, políticas. aunque el PRM es el partido de gobierno, porque si decíamos que el PLD hacía cosas antidemocráticas porque estaba en el gobierno, el PRM no puede venir a hacerla porque está en el gobierno. El procedimiento para la renovación de los órganos directivos y la escogencia de sus dirigentes a partir de la votación periódica de los miembros de la organización, periódica de los miembros, auspiciando una amplia participación de la base del partido, agrupación o movimiento político. Óyame, una ley, y eso aquí menciona la palabra base, porque lo incluyó el PRM, porque ninguno de los otros partidos tienen tanto enfoque en ese término como el PRM, porque eso fue Peña Gómez que impuso ese criterio, la base, la base, la base, la base. Entonces, quiere decir que esto no es Alberto Tavares, porque puede aspirar a la Secretaría General o porque encabeza la corriente democrática institucional, o Guido Gómez Mazara, que aspira a presidente del partido, o Ramón Alburquerque, que ya ha dicho que aspira a la presidencia de la República y tiene una corriente también, y otros compañeros que tienen legítimo derecho a aspirar. No, es la ley aplicable a todos los partidos y se supone que el PRM es un partido que está regido por el sistema, aunque haya gente aquí que se considere que son tan genios que pueden hacer cosas que estén fuera de la Constitución y fuera de la ley. Entonces, definitivamente no hay manera, desde el punto de vista jurídico, ya yo les he leído, ¿verdad? Sí. Y ya yo les he enseñado a ustedes este reglamento que está en una página web, ustedes lo pueden buscar. Pero ya ese reglamento fue aprobado, ya ese es el reglamento, No, o sí. es una propuesta. No, ese es el reglamento, porque eso, la reunión del Comité Nacional del viernes 18 le dio el mandato a esa comisión de hacer el reglamento. Y ya ese es el reglamento. Es el reglamento. Entonces, pero miren, hay un asunto que como estamos desmenuzando por qué la dirección del PRM está violando el artículo 216 de la Constitución. O sea, todo esto son atentados a la democracia interna y a la transparencia, porque cuando usted dice que los delegados van a ser escogidos por una comisión de elecciones internas y no se establecen los perfiles ni los criterios, entonces ya ahí no hay transparencia. No, eso es más grave porque no establece ni siquiera que tiene que ser miembro del PRM. O sea, según lo que tú me estás diciendo, obligatorio. Sí. Establece que pero debe ser escogido del padrón del PRM. Del padrón, pero no importa si entraron ayer. No importa si entraron, si son fundadores. No, lo establece claramente, no importa el tiempo. No importa el tiempo. Eso se definió ahí. Sí. Y eso es democrático, porque no importa, porque usted entra a un partido y ya usted tiene los derechos. Ahora, ¿dónde hay un atentado grave también a la transparencia? En el tema del artículo 53 de los estatutos, que fue de los nuevos estatutos, que fue el que incluyó las modalidades de elección. ¿Por qué? Porque la Comisión de Reforma Estatutaria hizo este reglamento. Miren, si ustedes se fijan, no sé si el director puede hacerle un close-up. No, porque no tenemos opción. No hace zoom. Ok, bueno, pues miren. Vamos a ver si lo puedes leer, el sello, lo que dice, el sello de ese ejemplar. A ver si... El sello de este ejemplar dice Partido Revolucionario Moderno, Comisión Nacional de la Reforma Estatutaria, RM. Exactamente. Entonces, la Comisión de Reforma Estatutaria que encabeza el doctor Eddie Olivares, esto fue lo que consensuó a nivel nacional, lo que se sometió a la democracia interna y a la transparencia, y lo que estaba circulando como propuesta. ¿Qué dice en el artículo 153? Forma de elección de cargos directivos. Los cargos de presidente y secretario general a todos los niveles orgánicos serán elegidos mediante candidaturas uninominales por mayoría simple, por el voto universal, directo y secreto de la militancia. Eso es el artículo
153 de los nuevos estatutos. Ok. Como lo hizo la Comisión de Reforma Estatutaria, su informe final. Sí. Su informe final, mírenlo aquí, borrador final, miren cómo dice ahí. Vamos a ver, sí. eso sí lo puede captar la cámara. Sí, se va a ver chiquito, pero, sí, pero bueno. Ahí dice proyecto de reforma estatutaria, borrador final. Borrador final. Uh-huh. Cuando esto va a la dirección ejecutiva, uh-huh, entonces, los que se consideran dueños del partido, a través de uno de sus voceros, entonces, cambiaron esto. Y entonces, cuando sale el proyecto que se va a conocer en la convención extraordinaria, lo que sale es este mamotreto. Mírenlo ahí, el mismo artículo 153, y abajo sigue diciendo Comisión de Reforma Estatutaria. O sea que la comisión emitió un informe con un texto y después presentaron otro texto. Presentaron otro texto porque lo cambiaron en la dirección ejecutiva, pero a nadie le dijeron nada. A nadie le dijeron nada. Eso se fue así, amarrado, como la Convención Nacional, eran delegados ya alineados, todos empleados del gobierno, gente que no tenía ningún problema. Entonces, ¿qué fue lo que llevaron? Esto que dice la elección de los cargos de presidente, vicepresidente, a todos los niveles orgánicos se hará mediante una de las siguientes modalidades. Entonces dejan, en vez del voto libre y secreto, modalidades. Modalidades. Entonces ya ahí agregan. Dejaron esa y agregaron. Pero entonces dejan esta. Sí. Voto universal, directo y secreto de los militantes. Pero mira qué democrático. Pero entonces incluyen estas dos, dije como que. Opcionales. Opcionales. Sí. Convención de delegados y asamblea de dirigentes. Desde antes de esto aprobarse, nosotros presentamos ante el partido la queja de que esto era contrario a la Constitución, al espíritu de los estatutos fundacionales. Nos quedan 2 minutos y alguito. ¿Qué pasó esta semana en el Tribunal Superior Electoral y si tienen otras acciones en carpeta? ¿Para dónde va esto? Sí. En el Tribunal Superior Electoral esta semana había audiencia. Hay que decir que nuestra acción principal se incluyó como interviniente voluntario el doctor Guido Gómez Mazara, que ya le da otra dimensión a la situación porque él no había accionado, él esperó lo último. Sí. Y por eso incluso viene como interviniente voluntario en la acción de ustedes. En la acción nuestra que fue depositada en plazo legal, porque él no quiso impugnar. No quiso accionar. Esperó lo último. Sí. Pero lo último le llegó y no le quedó otra opción que entonces incluirse en la acción de impugnación nuestra. Montaña Quiqueya, como decía. En la acción de impugnación nuestra, porque no había posibilidad de incluirse en el... de incoar una acción principal. De incoar una acción principal porque ya el tiempo estaba perimido. Entonces, coincidió la audiencia el 23 con el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía y yo como accionante principal le planteé al tribunal las demás partes que no había condiciones para conocer esa audiencia mientras están los funerales de doña Rosa. Fue aplazada. Que vale decir, una dama de un respeto en esta sociedad extraordinario, no porque esté fallecida, sino porque la sociedad se ha hecho eco del dolor y de la honra a esta señora. Entonces, bueno, se aplazó también tomando en cuenta ya algún aspecto técnico, una comunicación de documentos. Entonces, la próxima audiencia es el 27 de abril. Antes del 27 de abril, nosotros esperamos que las autoridades del partido recapaciten, porque miren, finalmente, una de las violaciones principales que se ha cometido, donde está totalmente definido que esa asamblea extraordinaria de reforma estatutaria es nula de nulidad absoluta porque quebranta el principio constitucional del debido proceso y porque todo acto que sea contrario a la Constitución, la misma Constitución manda a decir que es nulo. ¿Qué dice el artículo 137? Lo voy a leer brevísimo. Sí, menos de un minuto. Sí. Para modificar los presentes estatutos
generales, la Comisión de Reforma Estatutaria emprenderá dicha labor por mandato de la Dirección Ejecutiva. Se hizo eso. Una vez terminado el trabajo, se pondrá en manos de la Dirección Ejecutiva el proyecto de estatutos modificados, la cual estudiará las modificaciones y la remitirá a la Comisión Política para su opinión. Eso no se hizo. Ni se convocó, ni se mencionó. Concluido dicho estudio, la Dirección Ejecutiva lo remitirá al Comité Nacional. Lo peor de todo esto es que no se mandó a la Comisión Política como ordena el procedimiento específico, pero la Comisión Política quedó suprimida en los nuevos estatutos que se aprobaron y que dicen que están vigentes en el PRM. Bueno, estos piques se extienden. Pero ustedes están claros, la que no sí. Es posible que el PRM, la directiva... Tengo mucha información que no tenía antes. No hay forma de que pueda tener ganancia de causa con una convención extraordinaria y actuaciones en contra de la Constitución, en contra de las leyes, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional. Bueno, Alberto. Y sobre todo de la voluntad de la base del partido, que quieren derecho a participar para elegir sus autoridades nacionales y locales. Alberto, reiterarte que las puertas están abiertas para darle seguimiento a este conflicto y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en esta edición de Paneo Semanal, esperando con el favor de Dios contar con ustedes el próximo sábado. Hasta entonces.